Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas los que siguen las tradiciones del Instituto para la Cultura y las Artes. La verdad que este día, en general, siempre estamos emocionados a recibir los grandes maestros y maestras del CITRU que nos han acompañado en este ciclo de charlas respecto al teatro mexicano. Pero este día en particular, déjenme confesar que la persona que vamos a presentar, la que lleva esta charla, pues es un referente importantísimo del Teatro Nacional, no solamente como creador, sino como investigador de esas voces imprescindibles de nuestro teatro, que además de pues ser cultísimo el maestro, pues es una persona súper divertida y súper generosa en, pues en el compartir de saberes. Entonces, pues no me queda más que agradecerte, Rodolfo, muchísimo tu presencia, aunque sea virtual. Ya nos inventaremos a ver qué para que nos acompañes en Cancún y conozcas el proyecto que estamos haciendo desde el Instituto de Cultura. Me pidió Carlos López, además director del instituto, que te hiciera llegar un afectuoso saludo y abrazo e insisto, a ver qué nos inventamos para traerte por estas tierras. Para los que están en la sala, procedo a leer el, el extenso currículum del maestro. Rodolfo Obregón es director de escena, crítico, maestro y editor teatral. Es responsable editorial de Citru, del cual fue director desde mayo del 2003 hasta agosto del 2012. Maestro en teoría y práctica teatral en la Universidad de Sao Paulo, en convenio con el CUT y la UNAM. Es autor de libros Sin ensayar, El Milagro en 2016, a escena, colección La Centena, ensayo, con la culta Ediciones Sin Nombre, Ludwig Margules, Memorias, El Milagro en Conaculta en 2004, Utopías Aplazadas, Conaculta en el 2003, retrovisor de la traducción del libro de Ronnie Unger, Poesía en voz alta, del INBA y del UNAM en 2006, traductor del libro del Yoshi Oida, Un actor a la deriva, un libro imprescindible de nuestro Teatro Nacional, El Milagro en el 2003, coordinador de los volúmenes colectivos de la 39 Muestra Nacional de Teatro, el seguimiento crítico del Citro Inval en el 2019, la Muestra Nacional de Teatro, modelo a discusión en el 2014 y una serie de títulos importantísimos. Ha publicado artículos, ensayos, entrevistas y traducciones en diarios y revistas en México y el extranjero, así como en más de 40 libros colectivos en México y otros países. Fue responsable de la columna semanal Teatro de la revista Proceso desde 1999 hasta mediados del 2003. Como director, ha realizado cerca de 30 puestas en escena teatrales y operísticas, maestro de actuación en Argos Casa Azul desde el 2006 y en el Foro Teatro Contemporáneo de 1993 al 2005, así como Historia del Teatro y Teatro Contemporáneo en el Centro Universitario de Teatro desde el 2008. Jurado del Premio del Cairo Internacional Festival Experimental Theater en el 2008, del Festival de Teatro Internacional de Quito en 2008, en la UNESCO, miembro de los consejos editoriales de las revistas Paso de Gato, Investigación Teatral, Repertorio Brasil, Don Galán en el CDT de España y Critical Stage Association International de Críticos de Teatro. Realizó estudios en actuación en Teatro Centro Universitario de la UNAM, así como en el así como en el Laboratorio Internacional Edilatore en Florencia, Italia. Estudió dirección escénica con el maestro Ludwig Margules y realizó cursos con otros maestros de la escena contemporánea. Esta breve semblanza del maestro, ¿no? Porque sabemos es todavía mucho más extensa, pues trataremos de exprimirla en esta hora y media, 2 horas que nos va a regalar sobre este tema que nos apasiona tanto en el teatro. Maestro, sin más, se queda usted con sus alumnos. Como le digo, aquí tenemos algunos curiosos, pero en la página de Facebook del Instituto de la Cultura la estaremos transmitiendo en vivo. Adelante, maestro. Gracias, Saúl, y muchas gracias por la invitación a ti, a Carlos y al instituto. Ojalá y de veras se me haga que inventen algo para estar allá. Justo por ahí iba yo a comenzar, iba a decir que a diferencia de mis colegas que no estuvieron ahí, ¿no? Yo conocí Cancún a los 13 años.
conocí Cancún y había una palapa que decía Fonatur, Cancún, próximo desarrollo turístico. Una playa desierta. Entonces ya por ahí los escuchas se pueden dar una idea de que sí viví una parte importante del proceso del teatro del siglo XX. Bueno, entonces también como conocí ese Cancún, no sé si quiero volver a Cancún. Pero Ah, bueno, muy bien. no, Sí, desde sigue estando de bello, es una ciudad ya no, pues, no lo desarrollada de sé, casi un pasé millón por de ahí hace habitantes. a unos 10 años y, sí, y me impresionó muchísimo, ¿no? Bueno, Sí, pues vamos a entrar en materia. muy Antes que bien. nada quisiera hacer un par de advertencias, ¿no? Hay un historiador italiano, Fabrizio Truziani, que dice que la vida es así, ¿no? O sea, todo, no sé si alcanzan a ver aquí mi papelito todo arrugado, ¿no? Es decir, todo está relacionado, interconectado, ¿no? Después pasa el tiempo, la gente se muere regularmente, los edificios se caen, cambian de función, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiempo después llegan los arqueólogos, los historiadores y empiezan a juntar los vestigios, los documentos, aquello que quedó de ese lugar y dicen, mira, de este lado está en blanco y de este lado tiene letritas, quizá este pedacito concuerda con este, aquí nos falta algo, ¿no? Siempre hay huecos, ¿no? Pero al final del asunto, dice Cruciani, siempre tenemos un mapa, a veces más completo, a veces más incompleto, pero donde justamente todas estas interrelaciones se han perdido, ¿no? Y entonces yo voy a exponer un mapa plano, pero hay que pensar siempre que todos esos fenómenos que pienso abordar están interrelacionados unos con otros. La otra advertencia es que cuando hablamos y en este caso particular, cuando yo hablo del nacimiento o de la muerte de algo, de un fenómeno artístico, de un fenómeno del pensamiento, de un fenómeno social, eso nunca sucede de una manera literal y mucho menos de un día para el otro, ¿no? El viejo actor Héctor Gómez, un actor que había trabajado con Salvador Novo, con los contemporáneos, fundador de la Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes, ¿no? Al final de su vida le hice una entrevista y de donde derivó una muy rica amistad para mí. ¿Mm? Y él me decía algún día algo que me pareció muy importante, ¿no? Me decía, ustedes, la gente que se dedica a esto, a la historia del teatro, de pronto dices que en 1928, con la aparición de los contemporáneos, desapareció el apuntador de los teatros. O sea, y esto no fue así. Quizá ellos ya no lo usaron en 1928, pero las grandes compañías lo siguieron usando hasta los años 30, 40. Después las compañías que iban de gira en los estados, ¿no? Por toda la República continuaban utilizándolo y decía Héctor Gómez, y cuando por fin el apuntador desapareció y las conchas del apuntador desaparecieron de los escenarios, ya estaba en la televisión en el Chicharito. O sea que de hecho nunca desapareció, ¿no? Y varias cosas me han sucedido así a lo largo de los años que uno dice, ya se acabó el teatro de carpa, el teatro de revista, y de pronto en una carretera por ahí, en un pueblo perdido de la mano de Dios, encuentro un carromato con un teatro de carpa que va de pueblo en pueblo y me paro a platicar con el dueño y hacer algunas fotografías. Y el hombre me dice que hay 50 y tantos carromatos así circulando por diferentes partes de México con un teatro de carpa y de revista a principios del siglo XXI, ¿no? Entonces, no hay que tomarnos esas cosas como literales. Bueno, dicho esto, voy a comenzar entonces a hablar de el teatro del siglo XX, que sí presenta dos rupturas y dos cambios muy radicales en relación a todo el teatro anterior,
Si ustedes quieren que empiece desde los griegos, yo no creo que haya empezado con los griegos, pero desde entonces, dos rupturas radicales justamente con el cambio de los siglos. Por una parte, digamos, desde la propia historia del teatro, los cambios científicos, tecnológicos y sociales que se estaban dando en el mundo trajeron como consecuencia la aparición de un fenómeno que también damos por hecho de que siempre sucedió, pero que no siempre había sucedido así, que fue la denominada puesta en escena, que voy a abordar más adelante y que significa un cambio radical en muchos aspectos para la vida del teatro. Y por otro lado, ¿no? Hay también a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, un cambio mucho más amplio que está relacionado, digamos, con el lugar que el teatro ocupa en la sociedad. Porque hasta el siglo XIX sabemos que el teatro es el espacio por antonomasia para todo tipo de espectáculos, que en los teatros del siglo XIX se presentaban lo mismo obras dramáticas que obras musicales, que animales entrenados, que más cercanos, digamos, a la tradición circense que dramática, que prestidigitadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Que la arquitectura teatral, como lo demuestra el proyecto porfiriano del centenario de la independencia de México y la construcción de los teatros del centenario, que esa arquitectura teatral identifica a las así llamadas entonces ciudades civilizadas y se erigía como emblema de la vida pública, ¿no? Al comenzar el siglo XX, sabemos que había más de 100 teatros en toda la República Mexicana. Y que además de estas actividades propias del espectáculo, como las que ya mencioné, en los teatros hasta bueno, decimos así el siglo XIX, pero ya vamos a ver que en México no acabó el siglo XIX cronológicamente hablando, había otra enorme cantidad de actividades. El teatro fue la tribuna política por excelencia, donde se discutían las ideas de nación. Pensemos, nos brincamos en este seminario el siglo XIX, pero justamente en el Teatro Nacional, en el Gran Teatro Nacional de México, se discutieron las grandes ideas políticas del país. Es en un teatro donde se firmó la constitución política de este país, etcétera, 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 ¿no? Era un espacio de información, un espejo simbólico de la estratificación social, ¿no? Donde los de abajo eran los de arriba y los de arriba eran los de abajo, ¿no? Un lugar de divulgación de novedades técnicas y científicas, entre ellas las primeras vistas del cinematógrafo, ¿no? Cuando la gente asistía al teatro, no para ver la película, sino para ver el aparato que proyectaba esa película, el trampolín de las modas, la escuela, el responsable de la educación sentimental, etcétera, etcétera, etcétera. Todas ellas funciones, digamos, que van a ser desplazadas desde finales del siglo XIX, como decía yo, por el auge de la prensa, y no es casual en ese sentido que todos los dramaturgos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fueran también periodistas y que ahí aparezca también la primera crítica, los primeros autores de la crítica del teatro, que la información que se proveía, que las compañías llevaban de las ciudades
a las ciudades aledañas y de las ciudades aledañas de regreso a las grandes, a las metrópolis, ¿no? Va a ser sustituida también paulatinamente por el telégrafo, el teléfono, la radio, que la función de entretenimiento del teatro va a ser desplazada también paulatinamente por la aparición del cine, incluso los espacios teatrales van a dejar de serlo y convertirse poco a poco en cines, y finalmente la televisión y la eclosión digital que van a terminar, digamos, con todas estas funciones informativas, de entretenimiento, de reunión social, porque hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el teatro era el lugar de reunión social por excelencia, ¿no? Y va a dejar en ese sentido, digamos, una reducción y lo que yo considero una ganancia, una reducción en términos del público que asiste al teatro, pero una ganancia en términos de que despojado de todas estas otras funciones, al teatro no le queda otro remedio que convertirse, digo, que enfatizar su función artística. Es decir, el teatro, en términos del filósofo Jacques Rancière, como espacio de redistribución de lo sensible, de los afectos y de nuestras percepciones sobre la realidad. Dicho esto, sin menoscabo, digamos, de otra función del teatro de la que han estado hablando mis colegas en este ciclo, que es la función comunitaria, ¿no? Que siguió y sigue funcionando en México, en cada rincón del país. Hay una pastorela, una pasión de Cristo, una lucha de moros con cristianos para celebrar al santo patrón o a la Virgen protectora del pueblo, pero este teatro que muchos no consideran teatro, para mí es importantísimo, sigue realizándose como se realizó desde hace cientos y cientos de años. Por lo tanto, ese cambio artístico y ese cambio en la función social ahí no tiene cabida, y por lo tanto no me ocuparé de él. ¿Mm? Ahora bien, para entrar ya directamente en el siglo XX, ayer preparando este material encontraba una imagen, una idea de mi amigo Eduardo Contreras Soto, que hablaba justamente de el Gran Teatro Nacional, un teatro construido, inaugurado en 1901, ¿no? Eh, perdón, derruido en 1901, después de un poco más de 50 años de funcionar, para abrir una calle en el centro de la Ciudad de México, y a cambio de lo cual se construiría el nuevo Gran Teatro Nacional, que a la postre fue interrumpido, construcción que fue interrumpida por el estallido de la Revolución Mexicana, y que no se concluiría sino hasta 1934 con el nombre de Palacio de Bellas Artes, ¿no? Y como decía Eduardo Contreras en esta frase, cuando ese teatro terminó de construirse, ya no correspondía ni su escenario, ni sus vestíbulos, ni la tecnología que tenía ese teatro, ya no correspondía al teatro que se estaba haciendo en México en ese momento. Así es que, estrictamente hablando, podríamos decir que el siglo XX comienza en México, o simbólicamente hablando, podríamos decir que en materia teatral el siglo XX comienza realmente en México cerca, alrededor de 1934, ¿no? Un tiempo, digamos, donde todavía imperaban
las viejas compañías, las viejas y grandes compañías teatrales, las compañías de los hermanos Soler, de las hermanitas Blanche, de grandes figuras femeninas, por cierto, Virginia Fábregas, María Teresa Montoya, Esperanza Iris, que son, dicho sea de paso, un ejemplo extraordinario de mujeres empresarias, y yo creo en este sentido que no hay otra industria que haya tenido una fuerza tal de las mujeres en nuestro país como fue el negocio del teatro. Pero compañías que seguían todavía el modelo del teatro español y del teatro musical italianos en cuanto a sus formas de producción, en cuanto a sus modelos estéticos, a los autores que presentaban, e incluso esta característica de la que se ha hablado mucho, ¿no? Que es la famosa habla a la española, más bien a la madrileña, ¿no? Un castellano que pronunciaban como si vivieran en Madrid, creyendo que eso daba una cierta altura artística. Todas las historias del teatro mexicano dicen que por esos años vino a México una actriz argentina, Camila Quiroga, que actuaba unas obras del realismo uruguayo con el acento del Río de la Plata. Y entonces dramaturgos y actores mexicanos dijeron, caray, ¿se puede hablar a la mexicana en el teatro? Y comenzaron a escribir y a hablar para un habla mexicana. Otra vez, eso no pasó de la noche a la mañana, ¿no? Y después el exilio español redobló esa práctica que parecía ya desaparecida, y mi maestro, Ludwig Margules, un polaco, un judío polaco que llegó a México en 1959, ¿no? O en 1960, me decía que trabajó en una obra con Álvaro Custodio que lo obligaba a cesear como español en un papelito que hacía en La vida de sueño al pobre polaco este que a duras penas hablaba, se daba a entender, ¿no? O sea, las cosas otra vez no suceden de la noche a la mañana. Pero este modelo, digamos, del teatro todavía sumido en sus prácticas y en su estética en el siglo XIX, convivía con un teatro de entretenimiento popular, que es el teatro de carpa y de revista, y de donde se desprende, digamos, una línea de tensión que va a recorrer todo el siglo XX. Pensemos que la gran idea intelectual del siglo XX es la identidad nacional, ¿no? Y el teatro no va a ser la excepción, ¿no? Y va a estar escindido siempre, digamos, en una polémica nacionalista entre estos modelos todavía colonizados que repetían las obras de Arniches y de los hermanos Álvarez Quintero, ¿no? Y ese teatro otro donde se forjaron los tipos y el lenguaje popular. Un teatro, decía Hugo Iriart hace algunos años, donde los autores mexicanos pudieron haber enraizado un teatro, él lo dice así, auténticamente mexicano, y concluye con cierta eh, ironía, Hugo Iriart diciendo: Salvador Novo, que tenía todo para haber hecho esta síntesis entre lo popular y lo intelectual, lo dejó pasar porque estaba demasiado ocupado traduciendo a Lenormand y a otros autores franceses e ingleses de los que nadie se acuerda hoy, ¿no? Esos tipos y ese lenguaje popular fueron mucho más influyentes, digamos, en el cine, donde, dicho sea de paso también, el nacionalismo fue mucho más fuerte que en el teatro. Pero bueno, frente a este panorama de principio del siglo XX, comienzan a surgir, como lo dije, con el caso de Camila Quiroga, de la influencia de Camila Quiroga,
los primeros tantaleos y los primeros esfuerzos dramatúrgicos em, eh, con el realismo y con comenzar a hablar de la realidad y de los asuntos correspondientes a la realidad mexicana. Un teatro, digamos, donde aparecen una serie de autores y autoras, varias autoras muy significativas como María Luisa Ocampo, etcétera, etcétera. No me detendré mucho en nombres de ningún género, porque es amplio el panorama que tenemos que abarcar, y grupos que tenían una intencionalidad en este sentido de afirmar una dramaturgia local, como el grupo de los 7 autores, también llamados los Pirandelos, o el grupo de la comedia mexicana. Eh, Grupos y autoras y autores, digamos, que ponen los cimientos para lo que será, digamos, un teatro desde esta perspectiva de la escritura dramática, un teatro mexicano que alcanzará verdaderamente un estatus profesional en la figura tan mitificada, ¿no?, de don Rodolfo Usigli, santo patrón del Citru. ¿No? Y lo digo no solamente para seguir contribuyendo, digamos, a la leyenda de una figura tan compleja y tan rica como la de Usigli, sino porque en Usigli vemos ya 3 asuntos que me parecen medulares en este desarrollo de una dramática mexicana. Hablo de profesionalismo en el sentido, digamos, de que alguna obra de Usigli, como Jano es una muchacha, logró por primera vez en la historia del teatro mexicano un éxito contundente de público, ¿no? Y hay una línea que va desde Jano es una muchacha hasta Rosa de dos aromas de Emilio Carballido, o Entrevilla y una mujer desnuda de Sabina Berman, que son estas obras mexicanas que han tenido un amplio eco en el público, a pesar de que, como lo dije desde el principio, el público del teatro fue decreciendo en términos de número a todo lo largo del siglo XX, ¿no?, del siglo que nos ocupa. Por el otro lado, digamos, estos asuntos correspondientes a la realidad mexicana van a encontrar, digamos, otro momento de plenitud en otra obra de Rodolfo Usigli, quizá la más famosa de ellas, El gesticulador, como sostiene Octavio Paz, uno de los pocos momentos en que alguien en México ha dicho una verdad política sin histeria. Y finalmente, el otro fenómeno la otra aportación de Usigli que me hace ponerlo como culminación de este movimiento, el primer movimiento dramático nacional, ¿no?, es su idea del teatro antihistórico, ¿no? Una tradición, digamos, que se enraiza en la tradición del teatro histórico europeo, que pasa por la revisión del pasado, heroico pasado, y el heroico presente del México del siglo XIX, pero que en Usigli adquiere esta nueva característica cuando antepone, digamos, el prefijo anti a la idea de un teatro histórico, porque se trata de una desmitificación, de una corrección a las manipulaciones que el régimen revolucionario en particular ha hecho de los episodios que el dramaturgo considera fundamentales en la consolidación de esta famosa identidad nacional. ¿Mm? Eh, Compañeros de Usigli, y ahora voy al tema de la puesta en escena, ¿no?
compañeros de Usigli, aunque Usigli nunca, Lobo Solitario, nunca perteneció a este llamado grupo sin grupo, ¿no? En los años 20, finales de los años 20 y a todo lo largo de los años 30, se da en México un movimiento de teatro experimental que va a incorporar, como dije al principio, los modelos y las prácticas de la puesta en escena e incluso, diría yo, los sistemas de producción de los teatros de arte que en Europa había inaugurado Stanislavski justamente con el Teatro de Arte de Moscú, o que siguieron Jacques Copeau en el Vie Colombier de París, o el Teatro Íntimo de Strindberg en Estocolmo, o el teatro Libre de Antoine también en París, ¿no? Eh, la puesta en escena, digamos, implicó en el mundo entero, y México no fue la excepción, el desarrollo de la conciencia de lo que yo denomino la doble naturaleza del teatro. Hasta el siglo XIX, las obras existían en función, y esto me llevaría todas otras 2 horas para explicar, ¿no? El cambio del teatro del siglo XIX al siglo de la puesta en escena, ¿no? Pero decía, la obra existía en función de una representación y esa representación solo existía en función de ese texto, de tal manera que eran indisociables. La puesta en escena nos trae la conciencia, insisto, de la doble naturaleza del teatro como texto dramático y como hecho escénico, no siempre dependientes, ¿no? Y que se van ¿cómo se llama? Es una conciencia que justamente las va a ir separando a lo largo estas dos naturalezas y haciéndolas entrar en conflicto, vamos, a todo lo largo del siglo XX. ¿No? Ahí surge la figura del director, que va a ser el director, la directora de escena, el gran protagonista del teatro del siglo XX, al punto que Jean Duvignon lo denomina el amo del reino. ¿No? Y la idea de interpretación al infinito, de que un texto dramático no tiene una lectura única, sino que puede ser interpretado a través de los medios escénicos y de maneras infinitas según cada director, y ahí es cuando el director se convierte realmente en un creador y no en un simple organizador del espectáculo, y por lo tanto aparece la noción misma de repertorio, que no existía hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero también la puesta en escena va a cambiar los sistemas de producción del teatro del siglo XIX, que en México, como en otras partes del mundo, implicaba la posibilidad de estrenar una obra cada 2 semanas, ¿no? Porque finalmente se utilizaban los mismos decorados, los mismos vestuarios, se tenía al apuntador y los actores se especializaban durante toda su vida, o caso por la gran parte de su vida artística, en un tipo específico de personaje que los autores escribían cuando querían que sus obras fueran puestas en estos teatros o por esas compañías o por estos actores. ¿No? Entonces, la puesta en escena implica el fin de estos marcos generales y la necesidad, digamos, de producciones que determinen específicamente los espacios, la luz, y sobre el movimiento, el uso del espacio, los vestuarios y sobre todo la construcción específica de singularidades actorales, lo cual repercutirá también en la fundación de las escuelas modernas de teatro a la manera justamente de Stanislavski.
Pero no solo eso, incluso la noción de puesta en escena va a transformar el pensamiento sobre el teatro y pensemos, digamos, en el ámbito internacional, que durante el siglo XX los grandes pensadores del teatro son los directores de escena, desde Stanislavski hasta Peter Brook, ¿no? Y en nuestro contexto, desde Julio Bracho hasta Ludwig Margules. ¿No? E incluso esta nueva conciencia de la naturaleza, de la doble naturaleza del teatro, va a cambiar también la lectura de la historia del teatro, que ya no será simplemente la historia de la literatura dramática, sino de manera muy importante sus condiciones de escenificación. ¿Mm? Si entonces, eh, este movimiento experimental encabezado por el grupo de contemporáneos, eh, Javier Villaurrutia, Salvador Novo, literatos y pintores, cosa muy interesante, Agustín Lazo, Montenegro, eh, se me fue ahora, bueno, ahorita me acuerdo del otro pintor, y encabezados y financiados, esto muy importante, por Antonieta Rivas Mercado, ¿m? Comienzan en 1928 con la fundación del Teatro de Ulises y van a continuar, digamos, esta introducción del modelo de puesta en escena en México, ¿no? De la figura del director, ¿no? Y de la idea de un teatro de arte a todo lo largo de los años 30 en el movimiento de orientación, el teatro orientación, alrededor del cual giran también otros directores, ya mencioné a Julio Bracho, a Julio Jiménez Rueda, y otros movimientos como el de los estridentistas, ¿no? El teatro de ahora, el teatro del murciélago, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son los contemporáneos, digamos, los que finalmente se van a hacer con el poder y van a ser los responsables, digamos, de la construcción de las instituciones culturales del Estado mexicano, y por lo tanto van a imponer sus prácticas, su estética y su idea de la historia y su lectura de la historia del teatro reciente en México, desplazando a muchos otros de estos grupos y creadoras y creadores del teatro mexicano que hoy día hemos reivindicado gracias a los estudios de múltiples investigadores. En el caso concreto del CITRU, por ejemplo, tenemos un trabajo extraordinario de Israel Franco y Antonio Escobar sobre el teatro de ahora como primer intento de teatro político en México, un teatro que había sido negado justamente por los contemporáneos, por sus divergencias políticas, ¿no? Mientras que los contemporáneos se ajustaban, digamos, a la intencionalidad modernizadora del régimen y su incapacidad de renunciar al modelo capitalista, ¿no? Los creadores del teatro de ahora lo que señalaban en su teatro justamente era a los excluidos y a los golpeados por ese modelo capitalista que había tenido su primera crisis de gravedad en la Gran Depresión de 1929. ¿Mm? Hay ahí eh, otros personajes muy interesantes, por ejemplo, Germán y Lola Cueto, Angelina Beloff, artistas de primer nivel,
que algunos de ellos participaron en el estridentismo y que después realizaron un proyecto didáctico hermosísimo, que es el proyecto del Teatro Guiñol, que fue adoptado, digamos, por la Secretaría de Educación Pública en primera instancia y después por el Instituto Nacional de Bellas Artes, que llegó hasta los años 50. Ahora que vi aquí en la pantalla el nombre de Ángel Petul, no pude más que recordar este fascinante caso del grupo Petul, fundado por Rosario Castellanos y Heraclio Cepeda, que llevaba teatro a las comunidades chiapanecas alrededor de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Y que encontraron en la figura mítica de Pedro Petul, una figura que penetró poderosísimamente en las comunidades lacandonas, otziles, etzales, ¿no? Hay un texto fabuloso de Rosario Castellanos donde se lamenta, ¿no?, de que fracasaron porque querían llevar la modernidad, ¿no?, a estas comunidades, y estas comunidades que hoy sería un caso fascinante de decolonización, ¿no?, para los estudios decoloniales, ¿no?, adoptaron al muñeco dentro de sus propios imaginarios y su propia cosmovisión, y lo llevaban incluso para bautizar niños como padrino en las ceremonias y en las iglesias, ¿no? Que es un caso fascinante. Pero bueno, decía yo que los contemporáneos fueron muy importantes en la creación y la construcción de instituciones teatrales, y hacia mediados del siglo XX, ese movimiento experimental, como sucede casi siempre con los movimientos denominados de vanguardia, terminó oxigenando, ¿no?, y enriqueciendo y haciendo concesiones con la tradición de las grandes compañías de teatro. Y para los años 50 vamos a ver a Celestino Gorostiza, a Javier Viurrutia dirigiendo a estas viejas grandes actrices como María Teresa Montoya o Virginia Fábregas, ya en puestas, digamos, en escena, renovadas, ¿no?, conforme a los medios y los modos del teatro en ese momento moderno, ¿no? Son los años 40. Años, digamos, de transformaciones radicales y, como decía yo al principio, donde el peso de los nuevos medios de comunicación y los nuevos medios de entretenimiento se va haciendo cada vez mayor, ¿no? Y son años, digamos, en que vemos este tránsito que va a ser continuo a lo largo del siglo, de actores, autores y autoras, directores, directoras, incluso de textos, de obras, ¿no?, del teatro hacia los nuevos medios. Y que para el final del siglo vamos a ver, digamos, en una inversión de los términos, ¿no?, donde si antes la televisión se basaba en los actores del teatro, en los autores del teatro, igual que el cine, a la larga el teatro termina imitando los modelos de la televisión o del cine, ¿no?, para finales del siglo. Y sin embargo, hay una eclosión, digamos, también la pérdida de espectadores, la disminución en el número de espectadores hace, como dije también hace un ratito, que los grandes teatros empiecen a convertirse en cines. Hoy día son tiendas de Electra, como dice mi amigo Sergio López: donde veas una tienda de Electra, párate, porque ahí hubo un cine y antes existió un teatro, ¿no? Tristísimamente. Pero bueno, son los tiempos, ¿no? Y durante los años 40, ante esta disminución de los públicos teatrales, comienzan a proliferar, particularmente en la Ciudad de México,
¿no? Los teatros de bolsillo, ¿no? Los teatros también a la manera de los teatros de arte de una dimensión mucho más reducida, ¿no? Y que habla directamente con comunidades específicas. Es muy notable, por ejemplo, en este periodo, la proliferación de teatros ligados a las organizaciones sindicales. El Sindicato Mexicano de Electricistas, por ejemplo, es una de estas organizaciones gremiales que todavía, fíjense qué interesante esto, tenía una idea cultural como parte de la vida, como parte de la vida sindical, ¿no? Y en el cual se llevaron a cabo trabajos sumamente importantes, ¿no? Dije la Ciudad de México y más adelante voy a hablar del fenómeno del teatro en las ciudades del así llamado interior de la República, que no sabemos qué quiere decir eso, ¿no? En general, de las ciudades, ¿no? De la República. Em, este auge de los teatros pequeños, ¿no? Esta transformación, estos ires y venires entre el teatro y la radio, el teatro y el cine, el teatro y la televisión, va a coincidir a finales de los años 40, bueno, desde principios de los años 40 y principalmente durante la Segunda Guerra Mundial, con una gran migración, la primera de tres grandes migraciones, que es el exilio español, que como dije hace un rato, de alguna manera representaba los viejos moldes del teatro del que estaba huyendo el teatro mexicano en su proceso de emancipación del modelo colonial, pero donde se crearon también instituciones importantísimas. Pensemos nada más en el Colegio de México, en fin, el Fondo de Cultura Económica, etcétera, 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 ¿no? Que avivaron la vida cultural de México, y en ese sentido también la presencia de importantes críticos, de pensadores, de autores del teatro, como Max Ob, el propio Álvaro Custodio, que enriquecieron profundamente la vida teatral mexicana. Y a la que siguió una migración europea en general, que Luis Mario Moncada define con el eh, sabroso nombre de la Legión extranjera, ¿no? Que comienza en 1939, ¿no? Justamente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de los nazis en Polonia, y gracias a la cual, ¿no? Es horrible decirlo así, pero gracias a la cual, ¿no? México se enriquece con una enorme cantidad de presencias teatrales altamente significativas, ¿no? Yo voy a destacar, además de los casos del austriaco Charles Runner, el francés André Moreau, o del México alemán Fernando Wagner, nacido en México, pero con estudios teatrales en Alemania, dos casos particulares que además colaboraron en algún momento determinado, fundaron un teatro de arte justamente llamado así, que son los casos de Seki Sano y de Luz Alba, ¿no? Seki Sano, un director japonés que tuvo que huir de Japón por ser miembro del Partido Comunista, y como lógicamente, como buen comunista, dijo: ¿dónde está el comunismo al alza? Y se fue a la Unión Soviética, y así le fue al pobre, ¿no? Estuvo cerca de Meyerhold, estuvo cerca de los alumnos de Stanislavski, alcanzó a ver todavía las últimas puestas de Stanislavski y sus alumnos inmediatos, y después Japón, gran enemigo, y Alemania, enemigos de Rusia, fue acusado, y de ahí también la muerte de Meyerhold, ¿no? De espiar en ese tiempo de dobles espías, ¿no? De espiar para los japoneses, tuvo que huir
pasó por los Estados Unidos, por el Actor Studio, por Hollywood, donde intentó quedarse, y como tantos otros, también fue perseguido, digamos, por sus creencias y su filiación comunista, y gracias a una recomendación de Rufino Tamayo, terminó en México. Es una novela, La vida de Sequizano, es una novela que tiene además un capítulo final en tono de farsa en Colombia, verdaderamente extraordinaria, ¿no? Como esta novela de el hombre que amaba a los perros, que sigue la vida de Trotsky y otras dos personas, ¿no? La vida de Sequizano no es menos interesante que que la de ellos. Pero bueno, lo importante aquí es que Sequizano introdujo el pensamiento, la práctica y sobre todo, desde mi personal punto de vista, la ética, la renovación ética stanislavskiana en el trabajo de actores y actrices mexicanos. Sus últimos alumnos están muriendo todavía. Ana Ofelia Murguía, por ejemplo, que debutó en Prueba de Fuego, ¿no? La versión de Las Brujas de Salem de Sequizano fue una de ellas. Ludwig Margules, un alumno de dirección de Sequizano, tuvo una enorme cantidad de alumnos, porque como Stanislavski, la vocación principal de Sequizano, más allá de director de escena, creo yo, era como formador de actores, como pedagogo. Y el otro caso, que es un caso del que se habla mucho menos en la historia del teatro mexicano, pero que a mí me ha llamado profundamente la atención, y escribí incluso hace algunos años un artículo al respecto, es el caso de Luz Alba, una mujer, Enriqueta Lavín se llamaba, era su nombre auténtico, de origen mexicano. Bueno, ella nacida ya en los Estados Unidos, pero de padres mexicanos, que había estudiado con Max Reinhardt, otro producto del exilio en Pasadena, en California, ¿no? Y viene a México un poco en busca de sus raíces, pero lo que es muy interesante, tiene una trayectoria realmente corta. Como dije, trabajó con Sequizano en el teatro de arte, ¿no? Teatro de la Reforma, yo no me acuerdo cuál de los dos, pero es la primera mujer. Hay notas por ahí de otras mujeres directoras de escena, pero es la primera mujer que utiliza verdaderamente el escenario para hacer, digamos, como platina del microscopio, ¿no? Para hacer una disección y un análisis del comportamiento femenino, ¿no? Y las obras que montó lo dicen todo. Empezó con Salomé, de Oscar Wilde, protagonizada por María Douglas, la gran actriz vivencial stanislavskiana formada por Sequizano, ¿no? Siguió ni más ni menos que con Casa de Muñecas de Ibsen, protagonizada ni más ni menos que por la poeta Pita Amor, la singularidad extraordinaria de Pita Amor, ¿no? Y hizo otros montajes como Cumbres Borrascosas con Estela Inda, otra gran actriz del cine mexicano, ¿no? Como una exploración del erotismo femenino. Y en ese sentido, digo yo, me importa resaltar la figura de Luz Alba como el germen de una línea de mujeres que voy a mencionar a continuación, que han hecho del escenario, ¿no? Un espacio de exploración de su propia condición genérica. ¿No? Eh, Estos directores del exilio, y fíjense qué interesante, esto siempre me ha parecido apasionante, contribuyeron enormemente a la profesionalización y el desarrollo de la puesta en escena en México, es decir, a nivel de oficio, profesionalización como oficio, ¿no? Pero también en la presentación de nuevos autores, ¿no? Que rompían, digamos, con los repertorios tradicionales, algo que también habían aportado los contemporáneos en su momento, porque traducían ellos de las lenguas que hablaban a los nuevos autores. Y algo que a mí me parece fantástico, ¿no? Y que me habla de qué clase de México era el México de los años 40, principios de los 50, un teatro completamente cosmopolita y políglota, ¿no? Runner
La primera obra de Brecht en México se estrenó en alemán. Wagner hacía teatro en inglés con el Pan American Theater. Moreau hacía teatro en francés en el IFAL, en el Centro Deportivo Israelita. Hasta los años 60, ¿no? Yo creo que casi hasta los 70 se hizo teatro en yiddish y en hebreo, ¿no? Cosa que me sigue pareciendo absolutamente fascinante, pero que también me parece enormemente reveladora de la riqueza y de la riqueza de nuestro teatro y de la complejidad de nuestra sociedad. ¿No? Un tiempo, digamos, donde junto con esta profesionalización y desarrollo del oficio del director, ¿no? Se da también el desarrollo y ya la transformación definitiva del decorado del siglo XIX, ¿no? En lo que podemos llamar propiamente una escenografía, ¿no? Con un carácter mucho más funcional que decorativo. Y ahí emergen las figuras de Julio Prieto, de Antonio López Mancera, que van a poner, digamos, las simientes del desarrollo de esta especialidad en el teatro mexicano. Y como lo dije, en el caso de Sequizano, también un cambio completo en la concepción, digamos, del actor ahora y de la actriz, digamos, encargados de generar contenidos emocionales y vínculos personales verdaderos con las materias y no la mera ilustración de las materias a tratar de los personajes a recrear. ¿No? Después de Sequizano van a aparecer varios personajes, por ejemplo, un personaje de origen griego, Dimitrios Sarrás, que van a traer también las enseñanzas del actor studio, y finalmente Héctor Mendoza, de quien hablaré a continuación, pasa también por Nueva York y es la otra gran fuente, digamos, de pedagogía actoral en México que terminará, digamos, diseminándose por todas las escuelas teatrales, yo diría casi, casi la totalidad de las escuelas teatrales del país, ¿no? Em, este momento de el desarrollo de la puesta en escena, ¿no? Coincide, digamos, también con la consolidación de una joven generación de dramaturgos dados a conocer por los viejos directores, por Salvador Novo, Celestino Gorostiza, por un ya curtido Luis G. Basurto, ¿no? Justamente al iniciar los años 50 en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Y que son los alumnos de Eusigli, que como diría mi maestro Juan Tobar, siguiendo más sus consejos que su ejemplo, ¿no? Logran materializar realmente esta idea de un teatro que habla al público mexicano de sus realidades concretas y tiene una gran aceptación que incorpora, como en el caso de Emilio Carballido, el lenguaje y los tipos populares. Para mí es muy significativo en este sentido el estreno en 1950 en el Palacio de Bellas Artes de Los signos del zodiaco de Sergio Magaña. Si uno observa las fotografías de los cientos de libros que hay sobre el Palacio de Bellas Artes, uno ve que antes de los años 50, todos los espacios teatrales son palacios europeos, castillos, murallas medievales, o bien salas de estar de la clase acomodada donde los personajes hablan educadamente con un martini en la mano, las mujeres con su traje sastre, los señores con su corbata, todos bien vestidos y con ademanes muy propios. Y de pronto, en los años 50, irrumpe en el Palacio de Bellas Artes
una vecindad, un símbolo de la decadencia física de la arquitectura de la ciudad, de la decadencia moral de sus, de sus moradores, ¿no? Completamente a contrapelo de la idea del México modernizado por el milagro mexicano, por el milagro de la economía mexicana. Y en la temática de otros autores como Luisa Josefina Hernández, como Emilio Carballido, que ya mencioné, como Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Este diálogo también muy, ¿cómo se llama? Un diálogo ejemplar de la relación del centralismo y la relación centralista de la Ciudad de México con el resto del país, ¿no? Obras que hablan de la provincia, como solía llamarse, ¿no? En un momento justamente por autores, todos ellos nacidos en otros estados de la República, pero venidos muy ejemplarmente, insisto, a hacer su carrera en este auge económico y artístico de la Ciudad de México. Entonces, esta confrontación, digamos, de los niveles de desarrollo de México, ¿no? O de las diferentes regiones de México, me parece algo realmente interesante de revisar en estas dramaturgias, ¿no? De donde derivará también la escritura de un director jalisciense, ¿no? Pero también avecindado en México, como Vicente Leñero, que además traerá los temas propios del periodismo por su vocación periodística a la escena mexicana, acompañando al viejo asistente de Sequizano, Ignacio Retes, como director de escena, y una reactivación del teatro político en nuestro país, como el que Retes había hecho con Sequizano en el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Para finales de los años 60 y en concordancia con este movimiento que en las artes visuales se ha denominado como la ruptura y que hace algunos años tuvo una exposición extraordinaria en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo que se llamó, ahí tengo el catálogo y no me acuerdo el nombre de la exposición, pero ya no lo llamaban la ruptura, sino algo sobre el fin del desarrollo estabilizador, ¿no? Para finales de los años 50, ¿no? Teatro que ha conquistado a un público todavía amplio, va a empezar a mostrar, digamos, su decadencia y va a aparecer en los terrenos universitarios la segunda gran renovación del teatro mexicano del siglo XX, que es una vez más, y esto también es muy interesante para el teatro mexicano y el concepto de profesionalismo, ¿no? La mitificación del profesionalismo, es un movimiento llevado a cabo por gente que no eran profesionales del teatro, sino ante todo literatos, escritores como Juan José Arreola, Octavio Paz, ni más ni menos, especialistas en literatura como Margit Frenk y Antonio Alatorre, impulsados por Jaime García Terrés, otro poeta en la universidad, y grandes pintores, entre ellos Leonora Carrington y Juan Soriano. Paz, Soriano, Carrington, Elena Garro, porque ahí aparece por primera vez la dramaturgia de Elena Garro, vienen de París y traen, digamos, las ideas
de la vanguardia, europea, ¿no? Y hacen esta conjugación, digamos, de las obras de la vanguardia europea que rompen completamente el molde dramático de los autores mexicanos, que como dije, no seguían el ejemplo de Usigli, sino los modelos del teatro realista norteamericano, y en el caso de Ibargüengoitia, chejoviano. Rompen con esta idea de la obra bien hecha, de los tres actos, y hacen las obras breves, fulminantes, con un lenguaje poético, características, digamos, de la herencia surrealista en Europa, incluso las primeras obras del así denominado teatro del absurdo o el antiteatro, la primera traducción de Ionesco es de Octavio Paz y es para poesía en voz alta. Y proponen, tanto para estas obras como para los textos clásicos de predramáticos del español, de la poesía española de los siglos XV, XVI, todavía predramáticos, ¿no? Un imaginario escénico basado, digamos, en la calidad visual propuesta por Soriano y por Carrington, ¿no? Y por el ludismo, por el juego escénico llevado a cabo en primera instancia por un jovencísimo Héctor Mendoza y más tarde por su asistente en los primeros programas, también jovencísimo José Luis Ibáñez. Este movimiento de poesía en voz alta, decía yo, implica el triunfo, antes que nada, de Elena Garro, que desde su debut como dramaturga tiene un éxito de crítica absoluto, porque en Elena Garro se reúnen, digamos, estas formas de la escritura vanguardista con un imaginario popular profundamente arraigado en su infancia morelense, ¿no? Y como diría el filósofo Walter Benjamin, la mezcla de lo popular y lo intelectual es siempre algo revolucionario, ¿no? Y por otro lado, implica, digamos, esa libertad que los directores de poesía en voz alta pudieron tomarse conforme a esos textos poéticos que no implicaban un proyecto de representación, ¿no? Implica para mí, y esta es una opinión muy personal, la aparición en los terrenos mexicanos por una vía completamente distinta de una reforma equivalente o una refundación más bien equivalente a la que Vsevolod Meyerhold hizo en el teatro soviético. Es decir, implica el derecho de autoría del espectáculo. El director es el autor del espectáculo e incluso tiene derechos por encima del autor. El ejercicio de una inteligencia crítica como parte de la puesta en escena. La radicalidad vanguardista, por supuesto, con su afán provocador, la alta estilización y su consustancial preeminencia del discurso plástico. La apertura de la narración escénica, más allá, digamos, de simplemente contar la anécdota, y la recurrencia a códigos populares y a una estructura espectacular que alterna música, representación, elementos coreográficos, es decir, una totalidad del espectáculo y, como dije hace un momento, una actoralidad caracterizada por el ludismo, el sentido del juego y una teatralidad enfática. Esto que Meyerhold denominaba un teatro de la convención consciente. Y finalmente, un compromiso ético y una militancia artística que van a ser las bases fundamentales del teatro universitario de los años 60 y 70. Dos ejemplos de este teatro muy significativos, digamos, de esta segunda renovación del
del teatro en México en 1963, prácticamente acabándose el movimiento de poesía en voz alta. Juan Ibáñez, que había trabajado como actor en poesía en voz alta, monta Divinas Palabras de Valle Inclán, un autor propuesto por Octavio Paz en poesía en voz alta, no realizado, pero propuesto por Octavio Paz en poesía en voz alta, que no se montaba en ningún lugar del mundo, mucho menos en España, ¿no? Durante el franquismo, y con una escenografía de Vicente Rojo, una gran corona de espinas que colgaba sobre el espacio vacío. Fíjense, Brooke, antes de Brooke, 5 años antes de que Brooke formulara el espacio vacío, hace una puesta en escena que obtiene un amplísimo reconocimiento, incluso un premio en el Festival de Nancy, el festival universitario por excelencia en Francia. La otra, Don Gil de las Calzas Verdes, hecha por Héctor Mendoza en el frontón abierto de la ciudad universitaria, un espacio enorme donde los actores, ¿no?, decían el verso de Tirso de Molina montados sobre patines de ruedas, ¿no?, alternando ritmos a gogó, ¿no?, la música del momento. Un espectáculo que resuma también el cambio de las mentalidades. Diría Julio Castillo, años después, ¿no? Hasta esa época, hasta los años 60, ¿no?, los jóvenes y los niños éramos un remedo de adulto. Ahí aparece el cambio cultural de los 60 con la idea de la juventud como la máxima expresión de la vitalidad y valor a conservar por el resto de la vida, forever, forever young, ¿no? Y se plasma ese valor de juventud en la obra de Héctor Mendoza, Don Gil de las Calzas Verdes. Este aire, digamos, de liberación que Bruce Swansea considera también una liberación moral, porque la universidad era en ese sentido una garantía de libertad artística, ¿cómo se llama?, de autonomía. La autonomía universitaria garantizaba las posturas críticas en términos políticos para el teatro universitario y morales, como dice muy bien Bruce Swansea, se va a ver completada y vendabilizada, digamos, impulsada por ese vendaval de fuerza creativa que fue la llegada a México de Alejandro Jodorowsky, ¿no?, que sacudió al medio cultural de tal modo que le aplicaron el 33 y tuvo que salir con sus latitas de película y pelarse para los Estados Unidos después de haber provocado, digamos, una serie de escándalos en el medio cultural mexicano, ¿eh? Y haber influido profundamente, digamos, en el teatro mexicano, ¿eh? A partir de ese momento, de los años 70, surge también las instituciones culturales mexicanas alcanzan también su plenitud junto con ese teatro que ya tiene un teatro que habla con su público, que tiene un nivel profesional en todas las ramas del quehacer escénico y dramático, y que incluso tiene un movimiento crítico, propositivo, experimental, diríamos, en el caso del teatro, del teatro universitario. Se caracteriza entonces por 3 modos claros de producción, ¿no? Existen en esos momentos, a partir de los años 70, unas identidades muy sólidas del teatro mexicano. Existe un teatro comercial, ¿no?, que, como el teatro del siglo XIX y principios del siglo XX, se debate también
entre los nuevos colonialismos, este teatro de franquicia que terminará siendo el teatro promovido por Ocesa, ¿no? Que simplemente cambiaron el modelo teatral de Madrid por el de Broadway o el West End londinense, pero que compran y montan tal cual, ¿no? O sea, totalmente colonizado, ¿no? Y el trabajo de actores, nuevamente de actores y de muchas mujeres nuevamente empresarias, Julisa, Silvia Pinal, Fela Fábregas, échenle la cantidad de mujeres empresarias que ha habido en el teatro mexicano y de productores independientes que todavía mantenían, digamos, una cierta dignidad de sus producciones y sobre todo una cierta aspiración artística y cultural. Pienso en el teatro que producía Susana Alexander con diferentes productores, ¿no? Con obras importantes del repertorio contemporáneo inglés, por ejemplo, Arnold Wesker, por decir algo. Y pienso sobre todo, y el Citro está a punto de estrenar una exposición que ya les estoy anunciando aquí, en Nancy Cárdenas, salida también de las filas de poesía en voz alta y que en la línea de Luz Alba, que mencioné hace rato, es la primera directora o es la pionera en la creación de un teatro de la diversidad sexual en México, con sus montajes de los chicos de la banda, en estos teatros comerciales, y un montaje que ya alcancé a ver yo a principios de los años 80, extraordinario, sobre el amor lésbico, con una versión teatral de Las amargas lágrimas de Petra von Kant, en el momento culminante de una actriz como Beatriz Sheridan, que resulta absolutamente inolvidable, ¿no? Para aquellos que tuvimos la fortuna de estar ahí. Decía, está este teatro comercial, el teatro, el segundo modelo, digamos, va a ser el modelo del teatro público, financiado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, los teatros que están en la Unidad del Bosque, sus recurrentes intentos de extender su trabajo al resto del país, cosa que ha sido siempre un grandísimo problema, y la creación, con todas estas locuras que suceden en México, de la red de teatros más grande de América Latina, que son los teatros del Instituto Mexicano del Seguro Social, y otra vez un México donde la seguridad social incluía el desarrollo deportivo y el desarrollo intelectual de los trabajadores. Esta era la idea, ¿no? Pero teatros que se culminan justamente cuando comienzan las crisis económicas. Y la semana pasada todavía Estela Leñero vuelve a sacar un artículo sobre estos teatros caídos en desgracia desde hace 40 años, ¿no? Incluso el ISSSTE le copió el modelo al IMSS y sin tener tantos teatros como el IMSS, ellos sí se encargaban, por ejemplo, de muchas giras de compañías que iban de la Ciudad de México a diferentes ciudades de la República. Y finalmente está este teatro que ya definí, digamos, como un teatro experimental, que es fundamentalmente el teatro universitario, y a partir de los años 70, con una escisión que se da en el contexto del teatro universitario. Ahí hay otro libro muy importante del CITRU de Julio César López Cabrera, el CLETA, el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, que ve justamente este momento cómo la demografía teatral empieza a crecer y esta nueva juventud, ¿no? Ya no tiene espacios suficientes en los teatros oficiales y desborda en un movimiento de teatro independiente que va a ser un teatro marcado por el activismo político y, cosa muy interesante, que no sigue el modelo de la puesta en escena europea y la figura centralizada y jerárquica del director, sino el modelo de los grupos teatrales latinoamericanos
que es el modelo de la creación colectiva, ¿no? Y de la circulación de sus productos en circuitos no propios de lo cultural, sino en vecindades, colonias, barrios, etcétera, etcétera, con públicos muy específicos, ¿no? Es el momento también de la fundación de nuevas escuelas. Ya existía desde los años 40 lo que hoy día es el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, impulsada por Enrique Ruelas, por Fernando Wagner, por Rodolfo Usigli y más tarde por Carlos Solórzano, otro emigrado en México. Por cierto, hay una tercera migración que es el exilio sudamericano, justamente en los años 80, ¿no? Que va a enriquecer esa tradición del teatro independiente, particularmente con el Grupo Contigo América y la Organización de Teatros Independientes de México, que quiso tener y tuvo en un momento un circuito de teatros que eran prácticamente la casa de los propios grupos, ¿no? De los integrantes y las integrantes de los grupos en varias ciudades de la República, ¿no? Con un intento descentralizador. Bueno, para terminar y dar espacio a sus comentarios, sus inquietudes, ¿no? O si quieren que profundicen alguna de estas cosas que estoy teniendo que ver a toda velocidad. Esos tres modos de producción, ¿no? Hacen lo que yo denomino el triángulo de las Bermudas, ¿no? La estética, el modo de producción y las escuelas son coherentes. Uno iba a la universidad porque quería hacer el teatro que hacían los directores de la universidad, que eran los que enseñaban aquí, ¿no? En esa estética, con ese modo de producción protegido y crítico, intelectual, para una clase, para un público específico, para un público crítico políticamente y deseoso de correr riesgos artísticos. Uno iba al IMSS o yo fui mucho en la prepa, a los teatros del IMSS, a los teatros de Bellas Artes, a ver un teatro muy bien hecho, ¿no? De obras clásicas o de clásicos contemporáneos. Ahí vi O'Neill, ahí vi una Celestina maravillosa con Ofelia Guilmain en los años 70, ¿no? Con actores como Ofelia Guilmain, López Tarso, digamos que tenían un amplio reconocimiento e insisto, todavía aspiraciones culturales importantes, ¿no? Y en sus escuelas se preparaban para ese tipo de puestas en escena más tradicionales, convencionales, ¿no? Donde ya se sabían hacer las cosas, no se corrían riesgos innecesarios, y uno iba a las escuelas del teatro comercial si lo que le interesaba era ese teatro que seguía funcionando con público, sobre todo de clase media alta de la Ciudad de México, con productores como Manolo Fábregas, que no arriesgaban trayendo las obras que ya habían pegado en Londres o en Nueva York, con estilos de actuación. Comenzaba el teatro musical, también impulsado por Julissa, por Silvia Pinal, como dije, ¿no? Y uno iba entonces a esas esas escuelas. En ese modelo de producción, pienso yo, el teatro mexicano del siglo XX alcanzó su cima justo, con C, justo en el momento en que empieza la gran crisis económica de México en 1983. El año de 1983, además, puede que tenga una carga personal, ahí sí que no puedo evitarlo, porque como dije al principio de esta charla, yo sí viví en el siglo XX, a diferencia de mis colegas que no vivieron en el 16 y en el 18, ¿no? Ese año de 1983, hubo 4 montajes verdaderamente extraordinarios en el contexto del teatro universitario, quizá del año anterior, 82, sí, del 82, fue Las Armas Blancas, sobre 3 textos breves, iniciales de
un dramaturgo que adquiriría mucho poder en el teatro mexicano después, Víctor Hugo Rascón Banda, escenificadas por un mago de la escena como lo fue Julio Castillo, ¿no? Una inmersión en los bajos fondos, que es el tema de la nueva dramaturgia mexicana, la cual los alumnos de Leñero, ¿no? A la cual pertenece Víctor Hugo Rascón Banda, hecha literalmente en un sótano, en el sótano del Teatro de Arquitectura de la UNAM, con una profundidad de 25 metros, con una escenografía alucinante de Alejandro Luna, con unas imágenes cinematográficas extraordinarias y con una violencia actoral y un sentido de garra de los actores. Una tercera de estas obras sucedía en una carnicería y era una relación homosexual que terminaba en un baño con una regadera de presión de los dos actores desnudos y una pelea con botellas rotas de vidrio realmente escalofriante, ¿no? En el año de 82 también Luis de Tavira hace una primera versión escénica de la poesía de López Velarde, La novedad de la patria, basada en La suave patria de López Velarde, donde vemos ya algo que va a caracterizar a la escena a principios del siglo XXI, y me imagino que ahí va a tomar Rubén Ortiz la próxima conversación, que es la separación del lenguaje escénico del lenguaje dramático. Aunque lo odie el propio Luis de Tavira, ahí están las bases del teatro postdramático en México. Un espectáculo construido es única y exclusivamente desde lo escénico, ¿no? Donde aparecen de pronto algunos versos del gran poema de don Ramón López Velarde, ¿no? De la vida de las marionetas de Ingmar Bergman, una adaptación del guión cinematográfico de Ingmar Bergman, hecha por Ludwig Margules y Alejandro Luna, también en la UNAM en el año del 83, ¿no? Para muchos, como Vicente Leñero, ni más ni menos, eh, el teatro perfecto, donde todos los elementos, espacio, una actoralidad de Fernando Balzarete, Julieta Gurrola, Rosa María Bianchi, del propio Luis de Tavira como actor, Emilio Bergengi y Farnesio de Bernal, que sigue erizando la piel a 40 años de distancia. Y una última creación que describe esta cima del teatro mexicano del siglo XX, Donna Giovanni, primero se llamó Don Giovanni, después fue Donna Giovanni, de Jesús Rodríguez, sobre la ópera de Mozart, donde con una escenografía y una plástica extraordinaria de la pintura manierista europea, Jesús Rodríguez hace una inversión genial y toma al arquetipo de la masculinidad y lo interpreta con puras actrices para hablar del erotismo femenino. La línea de Luz Alba, Nancy Cárdenas, Jesús Rodríguez, que van a continuar Ana Francis Moore, Juliana Fessler y un gran grupo de mujeres en la escena de hoy. La crisis económica se reflejó también en una crisis institucional y sobre todo desde el punto de vista en una gran crisis moral, particularmente del teatro universitario. Actores, funcionarios, directores corrieron de un lado a otro a resolver sus vidas y, como diría mi amigo Rubén Ortiz, que estará con ustedes la semana pasada, los actores pasaron de la mística a la chamba, ¿no? A correr en cualquier instancia en búsqueda de la sobrevivencia. La pérdida de convicción de ese teatro, el deterioro educativo y cultural de este país que ha sido vertiginoso, el crecimiento desmedido de la industria del espectáculo, donde el teatro no es sino
fracción, un segmento de mínimos dividendos, ¿no? La búsqueda de la mezcla de aguas artísticas con búsquedas comerciales, ¿no? El famoso teatro light, ¿no? Que caracterizó a los años 90, terminó, digamos, con ese teatro y sobre todo con esa identificación de los diversos sectores de la sociedad con sus estéticas, sus actores, sus autores, que satisfacían, digamos, sus necesidades y, por qué no decirlo, sus gustos artísticos. Para terminar, solamente diría que esa crisis moral coincidió casualmente, ¿no? Habla también de cierto desfase temporal, ¿no? Con el desarrollo de un teatro regional, que con antecedentes, digamos, en Jalapa, donde existió desde hace ya muchos años, creo que cumplió ya más de 60 años la compañía de la Universidad Veracruzana, donde llegaron a tener 3 compañías de teatro en los años 80, en este momento de plenitud, ¿no? Donde está una escuela de teatro y hoy día un espacio de investigación, una revista de gran importancia, ¿no? Junto con Jalapa, junto con los movimientos de ciudades como Monterrey, Puebla o Guadalajara, que tenían ya una tradición teatral, fue fundamental en este momento, ¿no? El retorno del hijo pródigo de Culiacán, Oscar Liera, a su terruño, ¿no? Pasado por el teatro europeo, por sus estudios en Francia y por el teatro universitario de la Ciudad de México, Oscar Liera refundó el teatro de Sinaloa y yo diría que todo el noroeste del país sobre ese modelo experimental crítico del teatro opuesto al poder del teatro universitario, fundó el taller de teatro de la Universidad Autónoma de Sonora, pero hizo una enorme aportación, él como autor, director, al comenzar a hablar de los asuntos locales con los acentos regionales y con la estética propia de su lugar de origen. Un clinch brutal con los espectadores de ese lugar. Bajo el ejemplo de Liera, los teatros se reprodujeron en Mexicali, en Ensenada, en Tijuana y después, tiempo después, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Querétaro, en Oaxaca con el teatro de Marco Petriz, en Michoacán, en Morelos, es decir, un boom del teatro regional, llamémoslo así, bajo el ejemplo de Oscar Liera. ¿Mm? De ahí deriva, por ejemplo, este famosísimo hoy día Teatro del Norte, estudiado internacionalmente, ¿no? Que aborda los aspectos justo de la violencia y la migración que se vive en el norte de México. Bueno, creo que he abusado del tiempo. Yo dejaría ahí, es el momento, los años 90. Ay, no, tengo 2 cosas más que decir rápidamente. La irrupción de lo performativo, en el arte en general y en el teatro en particular, de la idea de multiplicidad determinada por la importancia de las tecnologías de la imagen y la erupción brutal de la cultura digital y el fin de los grandes relatos que va a traer aparejado también el fin de la representación. Y hay 2 obras de los años 90 que me parecen fundamentales, que siempre las menciono como el punto de quiebre del teatro del siglo XX hacia el siglo XXI. Otra vez, no coincide con el 2000. Estoy hablando de 1994, Las cartas al artista adolescente, de una adaptación de Luis Mario Moncada sobre la novela de James Joyce, puesta en escena por Martina Costa, y en 1996 la obra Cuarteto de Heinrich Müller, puesta por Ludwig Margules con la Compañía Nacional de Teatro, que eran 2 actores, Laura Almela y Álvaro Guerrero, ¿no? Y ahí se da algo que
mencioné, digamos, en el antecedente de la novedad de la patria de Luis de Tavira, en muchos de los espectáculos de Jesús Rodríguez, del propio Julio Castillo, que es esta escisión entre el texto dramático y la puesta en escena, con un texto narrativo, en el caso de las cartas al artista adolescente, el texto corría narrativamente en voz de los actores mientras realizaban, digamos, una serie de acciones que se relacionan tangencialmente, pero que no reproducen el proyecto de representación implícito en un texto dramático, ¿no? Ahí la independencia, la autonomía de la escena en relación al texto dramático. Y del otro lado, un poema que es el paradigma de la escritura postdramática para Hans Thies Lehmann, como el cuarteto de Heiner Müller, que yo prefiero denominar una escritura autónoma, porque es una escritura hecha para ser proferida sobre un escenario como un poema o como una canción, ¿no? Pero que no tiene ni implícita ni explícitamente, no contiene un proyecto de representación, ¿no? Ludwig Margules tuvo un éxito fenomenal con esa obra que yo digo está basada en un error conceptual porque quiso hacer dramático lo que ya no era dramático desde el texto. Sin embargo, sometió a la puesta en escena, a la representación, digo yo, la puso contra la pared, la redujo al mínimo de los actores parados frente al público y al intercambio de las imaginaciones. Y sobre todo llevó el tono actoral mucho más allá del personaje a la idea de el desnudamiento de la condición más profunda de los actores, no del personaje, en términos grotowskianos, a diseccionar al actor a través del personaje, ¿no? Poniendo a la representación en un callejón sin salida. Bueno, Pues, yo maestro. dejaría esto por ahí para ver si todavía tienen ánimo y me soportan de algún comentario, me encantaría escucharles. No, yo estoy seguro que la gente quiere eh, todavía seguir escuchando. Me quedo con esta idea del que ofrecías en un inicio, ¿no? Del mapa, de cómo se unen las ideas, y que este paseo, ¿no? Como esta hoja de ruta, a mí me gustan este tipo de charlas súper condensadas, porque nos abren como una serie de puertas en las que hay que asomarse, ¿no? O sea, que no quede como en lo anecdótico, o sea, simplemente en el teatro regional poderoso, ¿no? En el que tanto hay que decir y que tanto forma y ahora ya, pues afortunadamente contamina. Fíjese, perdón por la alusión personal, en la primera muestra nacional que yo asistí, me acuerdo que la discusión, y me acuerdo de ti además, discutiendo con vehemencia, estaba Sergio Galindo en ese momento quejándose del mote de teatro regional, ¿no? Que era visto en ese momento como algo, Peyorativo. algo peyorativo, ¿no? Y Sí. justo tú discutías como lo contrario de encontrar la grandeza de esto. La Eh, importancia, ¿no? sí, bueno, te dejan muchas personas saludos, Elsa Villana, Elira Soberanis, Martín López Brí, Fernando de Ita te pone salve maestro. Alex Almeida también te manda saludos. Santiago Marx dice palabras grandes y sabrosas. Ah, qué bueno. Menos mal. Juan Carlos Embris dice muchas gracias por la gran lección. Solo comentar que los del Teatro del Seguro del IMSS tienen un diseño del Julio Prieto, no sé si se refería al Julio Castillo. No, a los teatros del IMSS. Los teatros del IMSS es el diseño de Julio Prieto. Exacto. Dice Iván Herrera, maravilloso recorrido y muy ameno el que nos regala hoy. Muchas felicidades. El maestro podría ahondar en el teatro popular indígena y campesino financiado por
por el Estado en los 70s y 80s, por CONASUPO, SARA, INEA, aquellas brigadas de teatro popular, urbano, rural, campesino, de maestros o maestros para la promoción teatral. Sí, pues rápidamente decir que los esfuerzos del Estado, digamos, también trabajaron mucho en otra forma de colonización, ¿no? Que fue justamente muy a la manera soviética, muy inspirado por la manera soviética, la propuesta, por ejemplo, de un teatro de masas eh, eh, que equivaldría, digamos, al prolecult, ¿no? De la revolución, de la revolución soviética, que implicaba no solamente el teatro para las masas, sino el teatro de las masas, hecho por las grandes agrupaciones de ciudadanos, de campesinos, de obreros, ¿no? Y bajo este modelo, peligrosamente en los años 60, ¿no? Hubo algunos intentos como el Teatro Regional Conasupo, que tenían también este afán, insisto, colonizador, como el ejemplo que di de Rosario Castellanos, ¿no? Que a mí me parece fantástico que haya fracasado, ¿no? Que no hayan logrado civilizar a los lacandones y que ellos hayan logrado incorporar al personaje de Petul en su cosmovisión, en su cosmovisión, ¿no? Y aquí, digamos, en el caso de las brigadas Conasupo, que tenía, digamos, ese afán, eh, ah, estatista, ¿no? Que no escapaba, digamos, a ese afán de hablar de los beneficios del Estado, ¿no? Y luego tenemos el movimiento del laboratorio de teatro campesino e indígena que se reproduce, que creo que en Yucatán pues, sigue, ¿no? Que sigue este movimiento. Sí, 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 aquí sigue de Chosen. Y que Luz Emilia Aguilar Sincer acaba de publicar un libro con las fotos fantásticas de Lourdes Grobet, ¿no? Pero donde habría que hacer, ahí yo la verdad me declaro incompetente, siempre se los dije a Luz Emilia y a Lourdes Grobet, ¿no? Alguna vez que me fueron a ofrecer hacer ese libro, yo dije, yo hablaría de esto solamente con un sociólogo, ¿no? Para hacer una evaluación, digamos, desde la perspectiva de hoy, ¿no? Del valor sociológico de esta experiencia que teatralmente era alucinante. Yo fui por ahí de 1984 a Uxolotán, en Tabasco, y vi el Evangelio según San Mateo a la orilla del río Oxolotán. Es una de las experiencias más extraordinarias de mi vida y sin embargo el manejo del fenómeno me despertó dudas desde entonces. ¿No? Es una línea muy importante, qué buena pregunta. Y creo que no ha tenido un estudio a fondo, que sería fundamental desde una perspectiva sociológica. Pero lo que dices es absolutamente cierto. A mí el fenómeno ahí directamente tiene que ver con el territorio, ¿no? Es completamente distinto. Justo en la muestra pasada en Guadalajara, llevaron una apuesta, trataron de poner las condiciones más parecidas, pero bueno, ir a Shushen es toda una aventura, irse a perder en medio de la selva. La comunidad, ¿no? Que se enfoca y aboca a generar una obra de teatro, es decir, esta selva amplia y profunda de donde vemos llegar, yo tuve la oportunidad de ver un par de obras, pero Pedro y el Nahual, entonces, donde eran alrededor de 50 personas haciendo vestidos de café, haciendo una serpiente entre los árboles, ¿no? Una imagen también increíble que recordaré toda mi vida y al ver el rostro de ellos, divertirse, o sea, la relación es muy distinta a cuando estas personas salen. Eh, Comenta Judith Inda, un gusto poder escucharte de nuevo, querido Rodolfo. Adonai Cabrera, que gusta escucharte nuevamente, también Rodolfo. Qué bien escucharte, Circe. Saludos, ¿Mm? Romo, nos mandan saludos a los dos. Gracias por este espacio. Pues la verdad que, pues muchos cariños, querido Rodolfo, ¿verdad? Los que Sí, mucha gente, y de todos lados, ya La Paz, Guadalajara, ya pasamos por muchos lados, eso me da mucho gusto.
La verdad es que Sí, también me he recorrido este país de cabo a rabo. He visto teatro en Oxolotán y en un cementerio en Hermosillo, en las afueras de Hermosillo, ¿no? O sea, de cabo a rabo. de cabo a rabo. Dice Santiago Marx, la aportación que ha hecho Luis Valdés a través del teatro campesino, todas las aportaciones se han hecho para los migrantes y la gente en el campo, he estado trabajando en California, como, Sí, pero es teatro norteamericano, ¿no? Sí, exacto, sin embargo, estuvo en México en los 70 con Cleta y cuando la fundación de Cleta se organizó el quinto Festival de Teatros Chicanos en México y yo escribí un texto cuando la Compañía Nacional de Teatro montó aquí Sud Sud, yo escribí un ujú, texto donde yo aseguro, y en el libro de David Holguín sobre el siglo XX, por cierto, que recomiendo, Un siglo de teatro en México, de David Holguín, yo justamente digo que la reforma brechtiana no se hizo nunca en México, de Brecht, del teatro político, no cuajó en México, cuajó en no es San Francisco, es abajito, en California, con el teatro campesino de Luis Valdés, desde luego, desde luego. donde el gran discurso era que ya no somos ni de aquí ni de allá, ¿no? Entonces, que Sí, pero sobre todo para mí es brechtiano en la medida que es un teatro es un teatro puesto al servicio de una transformación social, en este caso el activismo de las huelgas de los trabajadores mexicanos en los viñedos de California, liderados por César Chávez. perfecto. Nada, para que la gente aquí también, mi no preguntó si no había material de teatro Ulises, y ya Sí, este libro fantástico de Luis Mario Schneider se llama eh, creo que se llama Esplendor y Caída del Teatro Experimental en México y es el seguimiento, es la documentación extraordinaria de todo el trabajo teatral de los contemporáneos en teatro de Ulises y en teatro de orientación, ¿no? Y hay muchas tesis también, muchas tesis sobre el teatro de Ulises. Y mira, esa nosotros información publicamos yo también. El Citru publicó en un homenaje a Celestino Gorostiza, un libro que hicimos con Paloma Gorostiza, su hija, Sí. donde hay mucho material también y materiales inéditos sobre teatro de Ulises y orientación. Mira, este libro de Mario Schneider, la verdad, Schneider yo no lo había leído, lo voy a leer. Es espléndido como todo lo de Luis Mario Schneider. Pues, querido Rodolfo, yo creo que tendremos que inventar una charla, te digo, yo creo que presencial por por este paseo. Digo, antes de irnos también me llama muchísimo la atención esto, digo, de cierta manera uno lo tiene, pues claro en el panorama, pero la importancia de todas estas migraciones que tienen que ver con cuestiones, sociopolíticas, ¿no? Y de cómo han dado impulsos súper importantes a nuestro teatro. O sea, claro, uno hace una revisión de los nombres y los alcanza a ver, pero tú que lo tienes súper focalizados en años, en fechas, la verdad que es muy interesante entender esos fenómenos migratorios y de cómo han impactado la gran mayoría de veces positivamente a nuestro teatro. Así es, ¿cómo se llama? Callar un poquito nuestras tendencias chauvinistas, que le andamos Sí, aplicando el 33 a todo mundo, ¿no? sí. Margures me contaba una anécdota cuando Alejandro Jodorowsky, y perdón por las malas palabras, son de Margules, ¿no? Que cuando Alejandro Jodorowsky partió el piano en un programa de televisión, de Televisa, ¿no? Margulis cuando lo vio y esto, le habló por teléfono y le dijo, Alejandro, eres maricón, era el insulto de la época, ¿no? Dijo, partiste un piano de escenografía, ¿por qué no partiste un piano real? Y Jodorowsky le contestó, Ludwig, ¿tienes idea de la cantidad de gente que ha llamado por teléfono pidiendo que me apliquen el artículo 33 y me echen del país? Y durante el estallido de Cleta, el director era un argentino, otra vez el exilio sudamericano en México, Carlos Jiménez, que había fundado un teatro importantísimo en Venezuela, el Rajatabla,
y un festival de teatro en Caracas extraordinario, ¿no? Y lo trajeron Luisa Josefina Hernández y Emilio Carballido porque vieron lo que había hecho en Caracas a dirigir el canto del fantoche lusitano de Peter Weiss con un grupo de la Facultad de Filosofía y Letras, y cuando Héctor Assad quiso censurar esta obra, se levantaron y crearon Cleta, y a Carlos Jiménez le aplicaron el 33, lo golpearon, ¿no? Y lo echaron del país y lo querían regresar a Argentina, donde tenía condena de muerte. Gracias a otros intelectuales que intervinieron, lo regresaron a Venezuela. De otra manera, el hombre hubiera muerto probablemente. O sea, esas son las tendencias chauvinistas del país. Sí, sí, quedarnos con esta. En contraste, son líneas de tensión, ¿no? Como claro. Yo decía, lo cosmopolita y digo lo nacionalista y lo cosmopolita, porque también es un teatro muy cosmopolita y también con un fuerte peso nacionalista. Todavía yo oía a Vicente Leñero y a Víctor Hugo Rascón Banda diciendo: teatro mexicano solo es el que escriben los mexicanos, por Dios. Decía Margules, puesto en boca de mexicano es teatro mexicano. O sea, esas tensiones, digamos, en las que se ha movido y se mueve el teatro mexicano, como el de cualquier otra parte del mundo, con sus características particulares, ¿no? Sí, nuestro bendito centralismo. Pues, querido Rodolfo, a nombre del Instituto de la Cultura y las Artes, te queremos agradecer muchísimo a ti y a la institución que representas, en este caso el CITRU, tu presencia, tu generosidad y tu sapiencia. Esperamos vernos pronto. La próxima semana concluimos este ciclo de charlas que, bueno, te adelanto, amenazamos en seguir con esta colaboración. Fíjate que aquí en Cancún, como lo sabes, tenemos Carlos y yo un año y un par de meses con este proyecto, y la verdad que nos hemos encontrado muchos cómplices. La comunidad de artistas aquí está muy contenta con este ciclo de charlas, y entonces, pues eso, tenemos pues que seguir compartiendo estos saberes a través de la institución, de las instituciones que para eso están, ¿no? Para eso estamos. Padrísimo, Saúl. Yo te agradezco a ti y muchos saludos a toda la gente que estuvo aquí. Me da muchísimo gusto saber de todos y de todas. Bueno, que tengan muy buena noche, querido. A todos Igualmente. en la sala, en las redes, muchísimas gracias. Gobierno de México.